Buenas. Bueno, ahí está. Bueno, iniciamos oficialmente entonces este espacio con Alfonso que va a continuar con la línea de medición de outcomes. Un gusto tenerlo acá y bueno, la propuesta hoy, que somos un grupo reducido, queda grabado igual para quien lo pueda ver después, pero bueno, conversar un poco más en detalle acá de la mano de Alfonso sobre este tema y llevarnos algunas ideas de cómo arrancar. Así que Bien, empezamos. bueno, muchas gracias a todos por venir. Sé que son momentos difíciles y días cargados, entonces les agradezco la presencia. Les cuento un poco, soy médico, director médico de una empresa de tecnología médica, pero que no hacemos eh, insumos ni dispositivos, sino que hacemos herramientas de soft para médicos y para instituciones. Eh, lo digo esto, no tiene ningún conflicto de interés en todo esto, porque la verdad es que no hacemos ninguna de las herramientas, ni vamos a hablar de ninguna herramienta en esto hoy. A ver, ahí estamos, ¿no? Ahí se ve. Bien. La vez pasada hablamos de por qué medir, y hoy lo que vamos a hablar es qué medir, qué cosas medir cuando vamos en el marco de salud basada en valor. Eh, Volvemos primero a por donde empezamos, ¿sí? La fórmula de valor. Recordamos que en esta definición, valor es la relación entre los resultados que importan a los pacientes y el costo del episodio. Y el costo completo de todo el episodio, de todo el ciclo clínico de atención de ese paciente. Entonces son todos los resultados y todos los costos de todo el ciclo. Esto es importante porque ahora vamos a hablar de estos resultados que uno puede poner en la parte superior de la ecuación para poder definir cómo empezar a medir esos resultados. Hoy, como les decía, el enfoque va a ser un poco más pragmático. Eh, Cuando uno se encuentre con una situación que tenga que pensar en cómo empezar a medir, la primera parte es definir bien ese grupo de pacientes que ustedes los quieren agrupar de una cierta forma o que están naturalmente agrupados en un lugar físico, en un servicio, y definir bien qué grupos de pacientes van a incluir. Después de definir esa unidad de práctica integrada, muchas veces en esto hay una definición geográfica o administrativa que les permite delinear también, más allá de los pacientes, dónde van a ser atendidos y por qué equipo, conocer el camino actual del paciente. Para esto es importante que puedan idealmente mapearlo con los pacientes y si no, conocer de alguna forma algunos de los datos que pueden llegar a tener desde lugares administrativos o el conocimiento mismo de médicos expertos. Lo ideal es que van a partir de eh, los mismos pacientes que les vayan relatando lo que tuvieron que hacer y cuáles fueron las dificultades que tuvieron en cada uno de los puntos de contacto con el sistema. Acá es donde se empiezan a cruzar y a hacer definiciones sistemáticas, como si fueran en los estudios clínicos, ayuda a hacer más sistemáticas las definiciones y las mediciones. Entonces, aclarar bien cuáles van a ser los criterios de inclusión y de inclusión en esa UPI y dónde va a empezar, digamos, cuándo y dónde va a empezar y cuándo y dónde va a terminar. En qué momento termina ese ciclo de atención o en qué momento sale de la UPI este paciente o este grupo de pacientes. En esto se parece en algún punto a los ensayos clínicos que tienen criterios de inclusión, criterios de exclusión y todo un protocolo que recorrer dentro del ensayo clínico. ¿Y cómo sirve esto? Principio y fin. Acá me dice que mi conexión está inestable, pero no sé si se está viendo y escuchando bien. Se escucha perfecto, ¿eh? Sí, se escucha bien y pasa Ah, la perfecto. presentación, no te Pero me preocupes. dice La banca. conexión inestable, por eso pregunto. Bien, ¿por dónde empezar? El consejo siempre es empezar por lo que tengan a mano. Eh,
si son médicos atendiendo pacientes, los datos clínicos son los datos que probablemente tengan más a mano y que les permitan entender y dimensionar los problemas de sus pacientes. Esos datos clínicos que sean relevantes al problema, la verdad es que tampoco uno puede recolectar información necesariamente, tendría que pensar qué es la información que ayuda a definir estos buenos resultados de los pacientes. Que estén disponibles, de nada sirve pensar en tener una información que sea excelente, pero que no esté al alcance, justamente empezar con cosas que sean eh, fáciles de medir. Y con datos administrativos. Muchas veces estos datos no salen de registro de historia clínica, sino que pueden ser del registro de facturación de un centro, o de insumos, o de estudios que se realizó, o de consumos de un financiador que puede tener todos los datos administrativos, y de esta forma entender también de alguna forma que esta información es parte de estos resultados. Es decir, uno podría definir que un paciente que le hace un reemplazo de caderas y después tiene una internación domiciliaria y le dan antibióticos endovenosos, probablemente haya tenido una infección de sitio quirúrgico. Entonces, uno puede tomar algunas definiciones con datos administrativos que permiten definir estos buenos o malos resultados. Después los puntos de contacto. Los puntos de contacto en este camino de cada uno de los pacientes van teniendo diferentes puntos de contacto con el sistema, y en cada uno de esos puntos de contacto hace una transacción. Esa transacción administrativa tiene dos cosas. Uno es el tiempo. Y después lo que empieza a pasar es que uno puede poner pares de transacciones con diferencia de tiempo entre ellas. Entonces uno puede saber desde cuándo un paciente sacó un turno para ver un médico y cuándo realmente ese turno se concretó. Esos pares de transacciones no miden directamente la calidad de atención ni los resultados, pero probablemente si yo me dan un turno para un médico para dentro de 3 meses, mi satisfacción no vaya a ser muy buena, independientemente de lo que yo quiera hacer. Y si me dan un turno para dentro de entre 7 y 14 días, probablemente sea un buen indicador de que se están dando en forma razonable. Y son cosas que son relativamente fáciles de medir, por eso digo que empiecen por lo que tengan a mano. Les doy, si quieren, un ejemplo de algo que me pasó hace poco con un amigo que quería mejorar, quería medir ciertas cuestiones de performance de un quirófano. No tenía muchos datos porque era es un prestador integrado con el financiador, entonces, y está en un grado de tecnificación un poco bajo. Entonces nos costaba mucho encontrar qué cosas podíamos llegar a hacer para tratar de, con lo que tenía, poder mejorar primero el objetivo, que era que no era que se operara más, no era que fuera más eficiente el quirófano, sino que el motivo de queja es que tardan mucho en operarse, o que estaban insatisfechos. Una vez que lograse encontrar el problema, bueno, dije, separémoslo, hagamos el camino al paciente, que saca un turno, que ahora el médico le pide un estudio, el cirujano le pide un estudio, se hace el estudio, se hace un segundo consulta, se opera y le dan de alta. Entonces, cada uno de esos eventos o cada una de esas transacciones las tiene medidas, eh, y los tiempos entre las transacciones también están medidos. Entonces voy a decir, mira, ¿qué tal si empezás a medir los tiempos y tratar de ver qué es lo que está haciendo que se atrasen o que haya demoras inadecuadas o algún cuello de botella? Entonces, son pequeñas fuentes de información que les pueden brindar grandes datos y que les pueden llegar a hacer encontrar problemas que no son visibles, evidentemente. Una vez que tienen pensado esta población, esta UPI, en qué lugar va a ser, quiénes van a ser las personas que lo van a realizar, que son las que habitualmente ya lo están realizando muchas veces, que ya tienen una idea de cuál es el camino del paciente, qué datos clínicos son los que tienen a mano, pueden medir y están quizás en los registros que tengan disponibles, y que tengan algunos de estos datos administrativos para poder ver. La recomendación es no ir a los PROMs. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de los PREMs, que son
la experiencia reportada por los pacientes, y después tenemos prompts, que son los resultados eh, medidos por los pacientes, que es como la mejor medición. Pero como muchas cosas, lo mejor viene para el final. Entonces, en todo este proceso de ir creando todo esto, donde uno sabe que quiere ir a buscar después esta medición de los resultados de estos prompts, la recomendación es pasar primero por la experiencia, en este grado de transformación. Esta experiencia son los prompts, suelen ser mucho más fáciles de implementar porque técnicamente son más fáciles de medir y son herramientas mucho más validadas. Y en esa implementación de PREMS, en esas organizaciones, ustedes pueden empezar a identificar quiénes son los que tienen los mejores resultados, los que más adhieren a las mediciones, los que tienen los mejores índices de satisfacción. Y ahí van a poder identificar con esos PREMS quiénes van a ser los que pueden liderar ese cambio que ustedes están buscando. Y después viene la otra parte, más allá de la ejecución, hay un 1% de inspiración, que es donde diseñan todo, y el otro 99% de inspiración es ejecutar, 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 planear, donde la mayor parte de las cosas eh, se pueden ver trabadas, no es tanto en la etapa del diseño o la ideación del problema, sino en la etapa de la ejecución. Entonces hay una parte donde la ejecución es muy importante. Y ahí llegamos a estos resultados que les importan a los pacientes. Estos resultados que les importan a los pacientes, que son los PROMs, eh, tienen diferentes niveles de complejidad. Entonces uno puede, cuando va a encarar cuáles son los PROMs o estos diferentes tipos de resultados que uno quiere medir, puede definir cuáles van a ser estos diferentes... a ver, vuelvo a definirlo. Estos prompts pueden tener diferentes niveles de complejidad y uno depende qué tan académico quiere ser, puede empezar por ciertos prompts que ya están validados para este grupo de pacientes o de patologías o de pacientes con cuidados similares, que puede usar los validados que estén o puede hacer una adaptación que, aunque puede no ser válida, puede ser lo que tengan eh, más al alcance para poder usar. Después hay una serie de prompts comerciales. eh, el iChom es el mejor ejemplo donde todos estos prompts que ya están validados, que ya están parametrizados, que ya están listos para ser integrados en los GIS, eh, son más fáciles de implementar que los que tienen que procesarse en forma más manual, artesanal o desarrollarlo. Después viene esto, lo que decía, los adaptados. Cuando uno adapta a su realidad local, tiene que hacer algún proceso de adaptación porque pueden no representar eh, claramente o la misma población o por alguna cuestión cultural no pueden utilizar los mismos. Y después pasamos a los de mayor complejidad. Esto requieren ya instituciones académicas y universitarias que puedan guiar todo este proceso, que tiene una técnica muy particular, que es generar estos Patient Experience Groups. Eh, Esto lo que exige es que se vayan haciendo grupos de pacientes que van perfilando y definiendo cuáles son esos resultados que son importantes para los pacientes. Entonces, si uno tuviera que definir esto en un plan, diría: primero, definir los pacientes y la UPI, los criterios de entrada y de salida de la UPI del ciclo de atención. Registrar estos eventos administrativos que muchas veces pasan antes de los clínicos. Medir esos tiempos y estos intervalos. Registrar esos datos clínicos y elegir cuáles van a ser los críticos que no pueden faltar para poder definirlos. Y empezar con este proceso de empezar a hacer estas mediciones de experiencia que les pueden llegar a ayudar. El solo hecho de empezar a hacer esas mediciones de experiencia activa todo este sistema de medición. Cuando pongo a aprender a medir, lo que quiero decir es qué herramientas van a utilizar para esto, cómo se van a integrar a su sistema de información, cómo se va a integrar a todo el ciclo de atención y a toda la reportería que ustedes van a querer hacer de esta UPI.
Y esto va a poder ver cómo funciona el equipo, identificar a estos líderes, que son los que van a llevar adelante esto, los líderes clínicos, y empezar a refinar las herramientas antes de pasar a los datos que son más difíciles de medir y más concretos. Y recién cuando lleguen a pensar en los prompts, elegir cuál va a ser el método que van a utilizar y diseñar el proceso de medición. Como saben, en la forma en que se instrumente una herramienta de medición va a condicionar el resultado que dé. No es lo mismo que le hagan una medición en un tiempo particular, que quien haga la intervención sea por un formato digital, por un formato de papel, que sea un formato de entrevista, de persona a persona. Entonces, a pesar de lo que quieren reportar los pacientes, el sistema de registro, si no es sistemático, si no está integrado, diseñar todo ese proceso y afinarlo, esa es parte de toda esta ejecución que requiere todo este diseño y toda esta implementación que es laboriosa. Cuando pensamos en cómo se arma todo esto, siempre veíamos la UPI, hacer las mediciones, tratar de pasar a modelos de pago por ciclos, que muchas veces eso es externo al que organiza la UPI, sino que tiene que ver con cómo se presenta o se negocia con las aseguradoras, que son las que van a terminar definiendo muchas veces por cuestiones administrativas, simplifican estos modelos de pagos, toda la gestión administrativa, pero se transforma en una gestión de las mediciones, porque ahora no solamente es medir si sucedió o no sucedió, como pasa muchas veces en el pago por transacción, sino que cuando empiezan a ver estos modelos de pago, donde empieza a haber mediciones de performance y desempeño, la trazabilidad de la información es muy importante antes de pensar en algún sistema de expansión. Entonces, ¿cómo se integran a todos los otros sistemas de los financiadores, de los otros sistemas hospitalarios o del consultorio o de información de los pacientes donde tengan esta información? Y abajo es esto donde es este camino que también es eh, está muy, por momentos en etapas muy artesanal, y por otros puntos requiere toda una serie de personal adecuado que genere esta plataforma de información que integre estos tres planos que decíamos: lo clínico, lo administrativo, esta comunicación con los pacientes para poder registrar toda esta información, y al mismo tiempo deje eso de una forma que sea no solo trazable, sino que sea interoperable y que sirva para poder utilizar esa información con otros fines más allá de esto que estamos hablando, sino que también tiene que ver con estos fines de calidad, de organización del hospital, sanatorio, centro, sistema de salud en el que estén trabajando. La plataforma termina siendo esa autopista por la que pasa todo. Entonces, si la autopista está llena de baches o está llena de cortes, el flujo no va a ser fluido, y si el flujo de información no es fluido, se dificulta la implementación de todo esto. Bien, hablamos de los diferentes tipos de resultados, no sé si de resultados. Abajo están los resultados y arriba también hay datos que no son técnicamente resultados, que son estos datos administrativos que son importantes para poder medir. Bien, hablamos de los prompts y hablamos de qué tipo de prompts van a, a elegir. Es importante conocer detalladamente cada una de las herramientas, entender cuáles de estas van a ser, sean fáciles de usar, cuáles puedan ser utilizadas e integradas en los registros electrónicos, eh, cómo esto puede hacer que los médicos, esta información les sirva a los médicos y retroalimente eh, el sistema para mejorar la calidad y darle información al médico sobre cuál es el estado de salud de su paciente. Con esto lo que decimos es, estos médicos líderes son fundamentales. Después está todo el proceso de capacitación y
desplegarlo en un pequeño piloto. Como parte de la ejecución, planear un piloto y no planear una implementación a gran escala en múltiples lados, sino por ahí implementarlo con un médico o con un día de la semana o con un set de pacientes muy particulares que sean adherentes para ir justamente después avanzando en lo que es más difícil. Empezar por lo fácil. Acá hay algunos modelos de algunos resultados independientemente de la herramienta. Sí, Vicky, ¿vas a Perdón, decir algo? Alfonso, Sí, perdón, ¿te puedo volver atrás un segundo para hacer sí, comentarios? Em, por ahí para compartir, perdón, pero sí, para para hacerlo compartir más por ahí dinámico. un poquito una experiencia a la siguiente, la de la tablita, Está. esa de implementación. Nos está pasando ahora tratando de implementar que todo, no todo es posible. O sea, como, no todo es posible y esa es la realidad también porque, qué sé yo, modificar una historia clínica electrónica en una institución a veces es difícil, integrar el PROMA, eso es difícil. Entonces, eh, digo, a veces como para generar esa voluntad, que muchas veces es una voluntad de cambio más política y de liderazgo, se requieren mostrar cosas intermedias, ¿no? Y entramos como en ese huevo o la gallina de, como no tengo nada para mostrar, nadie cree que esto termina siendo una cuestión de fe. Y como nadie cree en la cuestión de fe y apuesta, no se cambian las cosas, entonces no hay nada para mostrar, ¿no? Entramos como en eso y eso es un desafío enorme. Entonces, por ahí compartirla es muy mía una experiencia para romper ese círculo, para quien le pueda servir, que se empiezan a generar circuitos que son subóptimos, o sea, esto es lo ideal, ¿no? Integrarlo a la historia clínica, pero que por lo menos cumplen la función. O sea, para que se den una idea, nosotros estamos pensando en implementar los prompts en un papel, o sea, papel, lo llena el paciente en la sala de espera. Algo clave de los prompts es entender que si queremos modificar los ciclos de cuidado, es que los médicos tratantes los usen en la consulta, entonces los tiene que tener. Y si no los tiene en la historia clínica, ¿dónde los tiene? Entonces se los vamos a dar en un papel y después lo pasaremos a una parte informática, que digo, no es ideal, pero si no, no se puede, porque si no, como dar esa sensación, si no podemos hacer todo esto, esto es imposible. Y no es imposible. Hay formas que son por ahí, no son las más ideales y estaría buenísimo poder hacerlo de otra manera, pero a veces para llegar a esa instancia se requiere mover voluntades que quieren ver cierto movimiento. Entonces, ese cierto movimiento lo podemos generar de otra manera. Que como le digo, por ahí no es lo ideal juntar hoy datos en papel por un montón de razones, pero bueno, es la que nos permite hoy empezar a movernos. Eh, Digo, por ahí El si no, piloto es el piloto. exacto, pero El esa idea piloto de es el piloto, piloto, ¿eh? exacto, y si esa idea de piloto es en un papel y eso se lo manda al médico y ya que el médico lo use, digo, como me parece que acá la apuesta es ponernos en movimiento, por más que no sea con todos los componentes ideales, alineados, perfectos y demás, ¿no? Pero al menos generar alguna ¿no? Algún tipo de medición en donde estamos es un montón, es un montón, Mira, me ¿no? traigo, te Perdón. puedo, no, te traigo una frase del mundo de los emprendedores en esto, que es eh, el producto mínimo viable es justamente ese prototipo en el cual se empieza a experimentar si algo va a funcionar. Y la frase es, si tu MVP, si tu producto mínimo viable, cuando miras para atrás, no te dio vergüenza, no te da vergüenza, es que esperaste demasiado. Entonces, muchas No, veces, me voy a avergonzar del papel. no, muchas veces cuando mires para atrás vas a decir, ¿cómo arrancamos con esto? Sí, sí, Mira, sí, sí, sí. Me va a doler ¿cómo el vamos a hacerlo alma, así? Pero a veces sí, mira, pero tenemos que arrancar así o no arranca. no se puede, sino Entonces, todo. si no te dio vergüenza con el tiempo, es que Me encantó. esperaste demasiado. Espérate mucho. Me encantó, ya me siento Sí, mejor. Federico. No, justamente tuviste perfecta victoria en tu comentario, porque justamente iba a comentar esto, el gran desafío de todo lo que comenta
Alfonso, es la interoperabilidad y la trazabilidad, hablando, ¿no?, de plataformas de información, que realmente es difícil acá en Argentina por lo menos. Eh, y tenés esa barrera en los decisores, ¿no? En los directivos, de que quieren ver esto. Muchas veces no ven la, lo positivo que puede ser un piloto, ese arranque, por lo menos en un outcome, digamos, medir una sola cosa y arrancar. Y bueno, tenés que romper esa barrera de alguna manera, ¿no? Pero está buenísimo el Y, ejemplo que y a dices. Y veces igual es el esto modelo de es que un no, WhatsApp y un Claro, formulario, y arrancás con un WhatsApp y un formulario, ¿por qué? Porque es la forma de empezar, decís, no, es que no tenemos, bueno, cuando haya necesidades en cuenta de que está funcionando y que tienen un reporte que dice el grado de satisfacción fue tal, dices, ah, bueno, lo queremos mejorar, bueno, pero tenemos que medirlo mejor. Ah, bueno, pero y ahí sí, sí, empieza pero pero ahí tenés que empieza. Si no, como no romper tenés nunca la esa, prueba de fe, ¿viste? Como una cosa totalmente. imaginaria ¿cómo lo van a medir? Y bueno, y a veces, o sea, en el hospital donde estoy estamos haciendo mediciones de experiencia que, como dice Alfonso, me van a dar vergüenza, o sea, en el futuro. Pero la verdad es que sí, también te pasa que vos mirás los PROMs validados y todo, y en cáncer de pulmón, por ejemplo, nos da un total de 58 preguntas. Y la Claro, verdad que era inviable hacerle 58 preguntas a los imposible. pacientes, porque están cansados, son pacientes que están esperando para hacerse una quimioterapia. No podés estar haciéndole 58 no, tenés que preguntas. adaptarlo. Sí, Entonces, digo, en el medio hay un montón y bueno, 58 no, pero encontramos un formulario validado que se pueden solo usar algunos ítems y un cuestionario de calidad de vida genérico que son 5 preguntas y con eso llegamos a 12 preguntas. Lo hicimos nosotros como de ejercicio, che, es un tiempo como no más de 3 minutos, 3 minutos y medio, 4, ponerle si va a ser muy claro, lento, es bien. Digo, en el medio hay un montón de ajustes y reajustes que se pueden hacer. y probás el formulario y no anda, no se entiende. O sea, esto es mucho digo, empezar a moverse es la clave, porque si no, por más que sea así, en un formato medio casero, no está integrado, bueno, después vemos cómo lo integramos, pero bueno aunque sea ir moviéndose un poquito, ¿no? Es Claro. la idea de estos encuentros, para llevarnos cosas como, bueno, ¿qué puedo hacer mañana? Bueno, por ahí no podés cambiar el modelo de pago, porque eso requiere una estructura, digamos, de cambios de liderazgo muy grande. Pero bueno, medir, mostrar, mejorar, bueno, como te vas acercando, ¿no? Como pragmáticamente. Sí, porque Eh, entiendo que hoy no hay no sé, porque hablo del desconocimiento, una plataforma integrada, por ejemplo, riesgo compartido entre pagador, institución, servicio, digamos. No Ahí creo que hay, lo hay bien. algunas. ¿Hay alguna Mira, hay algunas. ejemplo? El tema es que todo esto empieza a aparecer como soluciones eh, que está bueno porque empiezan de a dos. Las que yo conozco son dos droguerías que generan una herramienta de riesgo compartido entre un laboratorio y un financiador. Entonces hay tres actores, una droguería que toma esa información. El riesgo compartido, digamos, es un primer modelo de pagos atados a resultados. Ah, No termina siendo la definición de salud basada en valor estricta, pero empieza a incorporarse y probablemente son los pasos intermedios que hay que recorrer para llegar a eso. Entonces, y por ahí no son perfectos, como decía Vicky, por ahí el primer paso es, mira, es un riesgo compartido que eh, casi no comparte nada el riesgo. Bueno, pero empezamos. Empezás a medir. De repente decís, che, pero mirá, le pusimos el límite en un año de sobrevida eh, y por ahí lo podemos correr un poco más. Entonces ahí empiezan los ajustes y empieza la negociación. Entonces en esas iteraciones es que empiezan a aparecer las oportunidades. Al principio por ahí van todos tan conservadores que al final no hubo ningún cambio, pero en ese reajuste es que empiezan a aparecer las oportunidades eh,
de ajuste del sistema. O por ahí la primera negociación fue tan dura que uno de los dos perdió tanto que dice, yo me bajo. Y dice, no, no, para, no te bajes. Ajustémoslo. Bueno, y ahí empieza la negociación. ¿Cuánto lo ajustamos? Entonces, si fue demasiado dura para un lado, no cambió nada. Y si fue demasiado dura para el otro, lo cambió tanto que uno de los dos siente que perdió mucho. Y ahí empieza, por eso requieren reajustes y renegociaciones periódicas. Bien, siendo un poco, ¿qué es lo que miran estos? Esto trata de medir estados de salud que le importan a los pacientes. Y vivir suele ser un buen estado de salud, una buena medición. Cuando preparé esto pensé, salvo que hagas un centro de paliativos. Perdón, pero si usted en un centro de paliativos, uno espera que la mortalidad sea cercana al 100% y no sería no sería un fracaso, sino que sería parte del resultado normal de la UPI, que los pacientes mueran porque es parte de lo que es el ciclo que hace. Salvo eso, en un centro de cuidados paliativos, supervivencia en una situación de cuidado agudo, como puede ser un infarto o una cirugía, es algo importante. ¿Y cuánto tarda en mejorar ciertos grados de funcionalidad física o de dolor? Eran importantes, o cuánto tiempo están libres de enfermedad en cuestiones de oncología, también son cuestiones importantes como modelos para poder llevarse de qué cosas son importantes. Esto es lo que decía del tiempo. ¿Cuánto pasó entre qué? Me acuerdo uno que era muy bueno, que era en las cirugías de quistes pilonidales. Entonces, una de las mediciones que medían era cuánto tardaba la persona en volver a su trabajo. Una medición relativamente sencilla que para lugares donde el financiamiento de la salud viene por el empleador, está muy interesado en que vuelva a trabajar. Entonces, me tocó en un momento evaluar una herramienta para mejorar la recuperación y la diferencia era entre 28 y 29 días. Sin ese dispositivo tarda 29 días y con el dispositivo 28. Entonces, la verdad no parece ser algo que justifique un gasto muy elevado. Sí puede ser algo que sea significativo, un día, depende de la situación, pero no justificaba triplicar o cuadruplicar el costo de un procedimiento. En esto, cuánto dura una cirugía, cuánto tarda en volver a su casa o cuánto tiempo está internado, eh, y ciertas complicaciones a corto plazo. Ahí están, esa es parte de los acuerdos de salud basada en valor que están dentro de la bibliografía que después va a estar al final de todo. Estos acuerdos fue un documento que hicimos dentro de toda la comunidad, donde en ese documento lo que pusimos fue, ahí estaban en deseable, crítico, con qué tan importantes eran cada uno de estos mediciones de PROMS para poder construir esto. Entonces, duración de una internación parecía que era algo crítico para todos los actores, o para la mayor parte de los actores, y por ejemplo, objetivo de que usara menos medicación era algo deseable, pero no tan importante. Y en sustentabilidad de la salud, ahí ya venían reinternaciones que tienen que ver con algunas cuestiones de esto que después se utilizan para riesgo compartido, revisiones quirúrgicas o reoperaciones, o complicaciones después del alta. Eh, Bien. La idea acá es que, pensando en todo esto, pudieran armar cada uno de ustedes un pequeño caso donde se tomen unos minutos para poner cuál sería un grupo de pacientes, cuál sería la UPI, cuáles serían entre 5 y 10 pasos que debería hacer un paciente dentro de su UPI, cuáles serían los datos clínicos que pueden llegar a tener a mano, cuáles los administrativos, y después, dentro de los prompts que vimos antes, cuáles les parecerían. Si hay alguno que quiere ir desarrollándolo en voz alta y ir exponiendo su lugar de trabajo o algo, podríamos generar un camino de estos para ir pensándolo con ustedes. No sé si hay alguno que tenga algún punto que quiera hablar. Bueno, podemos tirar una patología así, general, ¿no? Alguno que esté, claro, Y por eso trabajando la en idea algo. es que
que cada uno lo haga, pero podemos hacerlo, somos pocos, podemos hacerlo entre Ah, todos, también. uno elija. Sí, justo ahí pude llegar a mi casa, estoy ahora más presentable. Bien. Sí, 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 sí. No te No, vamos a pedir que intervengas mucho mientras manejabas, no. no, bueno, eh, bastante podía estar ahí escuchando. No, justo como comentario, pues me parece que va a desviar un poco la charla y no va a ser motivo del ejemplo, pero viste, mencionar lo de los cuidados paliativos, yo hago cuidados paliativos pediátricos, y entonces como que particularmente me resulta, viste, muy complejo muchas veces cómo aplicar estas metodologías por la variabilidad de las enfermedades. Son muchas veces enfermedades oncológicas, pero la mayoría son crónicas, complejas, inciertas en la evolución y en el tiempo, viste, de sobrevida, y lo que más está relacionado es la calidad de vida, ¿no? Y cómo poder mejorar eso. Y capaz se me ocurre de me, agrupar me por encanta. patología, ¿viste? Parálisis cerebral o cardiopatía, capaz empezar a enfocar, y que muchas veces en el hospital donde trabajamos hay como ya clínicas de atención, pero obviamente son más orientadas o a la especialidad que la coordina o a lo clínico, ¿no? Capaz lo paliativo es más una especie de anexo, dependiendo de la evolución, pero nada, lo traigo como comentario, como para, capaz para el final, tal vez desvío un poco del ejemplo más pragmático y práctico No, está Bien. de buenísimo. aplicación. No sé si al resto se le ocurre alguna otra cosa también. No sé, chicos, perdón, ¿Querés no quiero. que te animás a que recorramos algún grupo pediátricos que están en paliativos? Y por ahí puede ser, es un grupo. Yo no sé si vos lo haces en un hospital, en un sanatorio, en un. eh, Sí, trabajo en dos ámbitos encima, uno privado y otro público. Uno es en el Garrahan, digamos, ¿no? Y el otro es en el Austral, ¿no? Entonces, también las poblaciones son diferentes en cuanto a recursos y en cuanto a volumen, ¿no? De tamaño. Este, si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿cuál elegirías para plantear esto? No, se me ocurre en lo público, que en el Garrahan, que ya de repente hay algunos lugares ya de esto, de atención. No sé si lo enfoco desde mi mirada más paliativa, ¿no? Y de mi foco de atención, digo, en enfermedad oncológica, o ahora estoy mucho con las partes de cardiopatías congénitas graves o complejas, ¿no? Por Bien. decir así, el otro grupo sería una parálisis para chicos con parálisis cerebral, ¿no? Que es otro grupo así importante de... Bien, entonces tendrías esos, si querés, tres grupos de pacientes que por ahí el criterio de inclusión sería, en general, no hacen intervenciones activas, sino que generalmente reciben una derivación de algún otro profesional que los deriva al servicio, ¿no? Entiendo por la práctica que no suele ser una intervención activa la de cuidados paliativos, sino que suelen ser convocados por el médico que está el médico de cabecera o el médico especialista, que define que no hay una intervención que pueda modificar el curso de la enfermedad y que entra en cuidados paliativos. Ahí, Entonces, por ejemplo, en el geográficamente, caso de las en cardio- los casos de, perdón. No, en el caso de las cardiopatías es eso, por ejemplo, porque el oncológico tal vez tiene un camino un poquito más lineal en cuanto a evolución cuando la enfermedad va progresando, ¿no? Y en cuanto va mostrándose refractaria a esto al tratamiento, ¿no? Y ya entra en una situación mucho más de incurabilidad o de final de vida, ¿no? En la cardiopatía a veces es más incierto porque atraviesan ciertas cirugías y van viendo en qué medida esa cirugía modifica la condición de enfermedad o en qué medida se va complicando, y es más incierto el criterio de ingreso ahí, ¿no? Que eso lo hace, me parece, un poquito más complejo, por decir un grupo de estas enfermedades crónicas que me resultan más desafiantes. Bien. Eh, El camino oncológico es más parecido al de adultos, digo, ¿no? sí, Probablemente. sí, por eso estaba pensando en alguno de los dos casos como para hacerlo. Y en ese ciclo de atención en general, ¿esto interviene también con cuidados domiciliarios o hacen cuidados paliativos estrictamente en el ambulatorio en la institución? Yo para entender Sí, cómo se arma. en el hospital es más ambulatorio, y la internación y lo domiciliario queda un poco a disposición de si tienen cobertura o no, ¿no? Con lo complejo que es eso. Bien, y si vos tuvieras que poner en 4 o 5 pasos cómo son los pasos que tiene que hacer el paciente, en este caso el paciente y la familia, eh, sacan un turno, van a la consulta, ¿no? O sea, entre sacan un turno y van a la consulta no hay
no hay ninguna acción. Por ahí la dificultad de conseguir el turno, no sé qué tan difícil eso no es. La disponibilidad de turnos o la flexibilidad por las cuestiones que pueden ya ser laborales o de dinámica de la familia. Y después tiene que hacerse de muchas veces la medicación, que no sé si esa es la medicación, si es, van a una farmacia hospitalaria o si van a una farmacia eh, oficinal. Muchas veces por el tipo de medicación terminan en una farmacia que no es la tradicional, porque si tienen alguna medicación, opioides o alguna cuestión así, tienen que ir tienen toda una serie de pasos que cumplir dentro de todo este ciclo de atención. Y después entra en el loop hasta que en algún momento eh, el cuidado paliativo es bastante evidente cuando sale de la atención. No sé cuándo hace cuidado final de vida internado, cuándo hace cuidado final de vida en el domicilio, depende cuál es el punto con esto. Y datos clínicos, ¿qué datos clínicos tienen en cuenta para medir esto? Escalas de dolor, no, eso sería otra cosa. Datos clínicos podría ser, eh, estoy pensando en el tipo de cardiopatía que tenga, en la oxigenación, que es una medición así muy biométrica, que ya, o no sé, el grado de edemas o de tratamiento de diuréticos que deba requerir. eh, Sí, sí, quizás es eso, si ¿no? Me tiene estoy una dándome cuenta que citis. para cada patología, y esto que están hablando de lo perfecto versus lo posible y lo que uno va generando, ¿no? Habría que ver si hay algo más validado, pero se me ocurre que en en cardiopatías, por ejemplo, el grado de insuficiencia cardíaca y el nivel eso de compromiso, ¿no? A veces de disnea, que a veces es parecido al adulto, como se clasifica, a veces en los niños es más complejo el tema de los chicos más chicos, ¿no? Porque es un reporte Bien, no tanto referido por el paciente, sino por la familia o por lo que uno evidencia, o la dependencia de tecnología muchas veces, en qué medida va avanzando o no, El grado de ¿no? activación, de actividad el funcional, ¿no? oxígeno. De la actividad funcional, tal cual. Bien, y si digamos, ¿en qué punto les parece que pueden tener datos de un sistema administrativo que les puedan ayudar a definir eh, cosas que sean importantes para los pacientes? ¿Ustedes piensan que hay un punto del administrativo, eh, de dificultad para conseguir un turno, intervalo entre turnos, eh, que, cuánto tiempo desde que se contactan? No sé, son pacientes que también tienen por ahí cambios no programados en su estado, consultas a la guardia, podría ser una medición que uno hace y dice, ¿cuántas veces consultó a la Eh, guardia? Estaba pensando en cuál sería un dato administrativo que uno puede decir, y mira, si está en cuidado paliativo, si va 3 veces por semana a la guardia, hay algo que no está funcionando bien, no importa lo que El, me el ocurre a acceso a mí. la No sé si es medicación. algo que vos puedas medir o que te parezca algo razonable también. Nico, el acceso a la medicación en pacientes paliativos, digo que deben tener por ahí receta duplicada y por ahí alguna medicación que puedan, sobre todo en final de vida, más complejo de conseguir. Capaz que eso también importe al paciente, ¿no? O a los padres. Sí, sí, tal cual. Siempre uno de los grandes estándares de los cuidados paliativos que sigue siendo todavía un tema es el acceso a los opioides, como A los opioides, por decía eso. Alfonso, que no se sé, tal cual no siempre está disponible, así que eso puede ser a veces una medición. Sí, entiendo que de lo clínico tal cual, la recurrencia de consultas a la guardia o de reinternaciones, ¿no? Eh, muchas veces son pacientes que vienen lejos, ¿no? Entonces también el tema de traslados y eso, pero bueno, eso uno lo puede modificar porque a veces depende un poco pero sí de lo que uno ve de la perspectiva del hospital, eso cuántas veces viene al hospital el paciente tiene que recurrir sí, a eso, al hospital, ¿no? Internación, a la guardia, ¿no? Se me ocurre, o consultas no programadas. Bien.
qué difícil pensar en un PREM en esto. Qué especialidad difícil. Porque Creo que es clave pensar en las familias también, o La sea, en familia, sí, ahí la calidad de cómo vida es de la la familia. experiencia, Ahí sobre tiene que todo ver bien el patient journey, the family journey, el digamos. caregiver. Claro. Y sobre todo, digo, acá hay mucha distinción, me parece, también en lo que hace Nicolás Intuyó, que es, o sea, pacientes que están en condición, o sea, una patología oncológica, que es un niño o niña que puede responder igual o que puede decir lo que necesita, totalmente diferente de, bueno, no sé, un paciente con parálisis cerebral, digo, los niveles de conexión, o sea, cómo tomamos el dato acá en la participación de la familia, en pediatría en general es un tema porque los Sí. cuestionarios a veces están solo validados para, por ejemplo, chicos de, no sé, de 6 a 8 años o a través de dibujos, o sea, incluso los procesos de validación y como la fidelidad del dato en pediatría es un universo, ¿no? Aparte Sí. de cómo tomar un dato que sea robusto de un niño, en qué momento de la vida, digo, porque también es muy heterogéneo, digo, en un universo pediátrico tenés de 17 años a un bebé, es como, Sí, me en parece calidad de que vida, no tengo mucha experiencia, pero en general en los prompts se parea, digamos, lo que el cuestionario de los padres con lo que, si tienen la edad algunos lo tomás, suficiente, claro. con lo que responden los Sí, sí, lo pacientes tomás como pediátricos. proxy. Y, bueno, pensaba en el prompt que en paliativos puede ser esto de calidad de vida, puede ser escalas de depresión de los cuidadores, que debe haber algunas de mediciones de o estrés asociadas a las enfermedades, o no sé si se llama distrés o estrés, no sé cómo son el nombre técnico específico, por lo menos las que conocía yo para diabetes era de distrés asociado a las enfermedades. Eh, entonces, y ahí uno podría definir que empieza a medir ciertas cosas y que empieza a utilizar eso para decir, ¿cómo mejoro esto? Decís, che, mira, mirás todo y decís, los pibes están bien, los padres están deprimidos. Es un quilombo. Eh, ¿Hay algo que pueda hacer yo dentro de todo esto para mejorar una parte de esto? Porque por ahí dentro de tu UPI tenés que incorporar eh, eh, personal de salud mental para los cuidadores, porque encontrás que el punto más, todo está más o menos encarrilado, pero cuando medís todo, decís, los pacientes no van a la guardia, pero acá hay algo que nos deja entonces medir te permite hacer esas cosas o te permite justificar esos pedidos, porque vos probablemente todo eso que estás midiendo ya lo percibas, porque si son, digamos, estás viendo eso que estás midiendo. Entonces, pero ahí vos tenés una justificación para poder hacer un pedido, justificar, mira, nos está dando la escala de presión muy alta, tenemos que incorporar algo. Hacer esto, entiendo que incorporar gente a un equipo dentro de un hospital requiere una serie de pasos, nombramientos, toda una serie de cuestiones que si vos tenés algo con que justificarlo, probablemente te ayude a mejorar todo el resultado final. eh, y tener una justificación para decir, mira, no teníamos, estamos así, lo incorporamos, mejoró o no mejoró, pero te puede decir, mira, esto que hicimos mejoró en este punto, o esto no mejoró, revisemos qué está pasando. Pero me parece que tiene que ver con esto de buscar cómo mejorar esos resultados que les importan a los pacientes eh, y midiendo estas cuestiones de costos que vienen para otra parte. Yo me encargo de la parte de arriba, la parte más linda. La parte de costos es la parte áspera, más dura. Bueno, la idea es que yo había preparado algún modelo más con diabetes y con todos los prompts, que no tiene mucho sentido porque ya creo que estamos terminando y para respetar todo esto, les vuelvo a dejar, para los que no estuvieron la vez pasada, un link donde están todos los artículos sobre prompts y prems, de una herramienta que yo conocí gracias a Eugenia, que no está acá, que es parte de la comunidad de aprendizaje, Eugenia Teijeiro,
que es el Paper Pile, que no sé si ustedes lo usan, es mágico. Maravilloso. Sí, vas navegando y decís, lo vas tirando ahí, y después un día cuando tenés que revisar, dices, este era el artículo. Y decís, gusto, digo estos 5 artículos, listo, me los bajo, o me bajo esto, me hago un QR y los tengo listos para que diga, che, acá está la bibliografía, revisala. Y cuando te vas escribiendo un trabajo, le pegás las citas, se transforma todo. Para mí es, lo digo ¿Abierto siempre porque eso? con eso, ¿qué? ¿Es abierta esa herramienta? ¿Una dónde Es, Google? ¿O ¿Cómo? no? es abierta, pero tiene algunas funciones, es freemium. Hay una parte que es free, después de un cierto Claro, uso, ah, eh, tenés que interesante. pagar, pero no sé si es para ciertas integraciones, pero yo lo uso, o sea, pongo un artículo, lo tiro, pongo un artículo, lo tiro, después digo, che, tengo que revisar un tema o algo, pongo las palabras claves y ya tengo el artículo que ya busqué, que ya me interesó, que ya estaba bueno. Qué bueno, Eh, Muy recomendable. gracias. Buenísimo, Alfonso, muchas Les gracias. agradezco a todos por su participación. Gracias por el esfuerzo hasta ahora. Sé que es un esfuerzo. Y bueno, lo que necesiten, mi contacto, no tengo acá. Me buscan en LinkedIn, es fácil, no hay problema. El esfuerzo de ustedes también, así que es compartido. Un Muchas placer. gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Y bueno, que terminen todos muy bien la tarde. Un gusto. Buenas Hasta luego. Buenas tardes. tardes. Chao, hasta luego. Adiós. Gusto, buenas Gracias, tardes. Rego. Chao. Hasta luego.